Vamos a seguir con nuestro recorrido, nuestra mirada sobre distintos puntos de la vida social, de la vida política. Por ejemplo, en el tema laboral, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud Bonaerense, que se identifica como SICOP, con las siglas SICOP, ha convocado a un congreso para discutir paritarias entre la falta de propuestas o respuestas del gobierno. Vamos a dejar el título ahora abierto para dentro de unos minutos, porque ahora mismo estamos en contacto con el titular de la Confederación General Económica, el señor Oscar Gentili, a quien le vamos a preguntar qué está pasando con este decreto presidencial que se publicó hoy en el Boletín Oficial y que establece nuevas normas para de algún modo atenuar la litigiosidad, es decir, la cantidad de juicios que se generan en las relaciones laborales y que realmente se han convertido en un problema para las empresas. La CGE es una organización que nuclea básicamente a pequeñas y medianas empresas en el país, así que vamos a ver cómo beneficia o cómo perjudica o cómo ven las empresas argentinas, especialmente las pymes, esta decisión del gobierno argentino de modificar de algún modo el sistema de riesgos del trabajo por decreto. Oscar Gentili, buenas tardes. Ricardo Sarmiento lo saluda desde AM 1420, Radio Dime. Hola Ricardo, buenas tardes. Mucho gusto de hablar con ustedes. Muchísimas gracias por el contacto con nosotros. Queríamos consultarle, digamos, hay una decisión de la presidencia de anticipar lo que iba a venir por ley, porque la modificación del sistema de riesgos del trabajo tenía media sanción de la Cámara de Diputados y debía tratarse con el Senado para tener la sanción completa. Algo en lo que aparentemente había consensos. Ahora hay una decisión de acelerar este proceso. ¿Cómo ven ustedes esto? Yo creo que el decreto del presidente es una clara señal política de empezar a trabajar fervientemente en mejorar algunas cuestiones en los costos y en la litigiosidad que en realidad terminan perjudicando la creación de nuevos empleos. Si nosotros pensamos en una pyme, donde el que trabaja en la pyme está en la parte laboral, está en la parte impositiva, en muchas de las veces su contador es un contador externo, que a lo mejor lo ve una vez en la semana o una vez al mes cuando le liquida los impuestos, y si tiene que pasarse a su vez en tribunales o en el Ministerio de Trabajo por la litigiosidad de la ART cuando hubo un accidente laboral, no estamos hablando de un despido que directo, que indirecto, que con justa causa, sin justa causa, estamos hablando de un accidente de trabajo, accidente laboral, entonces no le queda tiempo ni para trabajar ni para organizarse y termina decidiendo renegar menos, tratar de poner en menos riesgo su empresa y tener menos empleados o tener más familiares trabajando, lo cual ninguna de las dos cosas siempre es, digamos, ni perfecta ni lo ideal en un pueblo que tiene que trabajar para generar empleo, pero también para eliminar la litigiosidad innecesaria, porque no se está hablando de que nadie se le cercenen los derechos, lo que se está hablando es que haya reglas claras de juego, de que no haya abusos del sistema, para que no haya abusos del sistema. Exactamente, porque cuando las cosas terminan siendo un abuso del sistema, como vos bien dices, a la larga sos rehén del sistema, pero el día que podés salir, vas a salir y no vas a querer entrar más al sistema, digamos, leonino, como está hoy. Y eso atenta contra el empleo. Hoy todos tenemos que pensar, el sindicalismo, el gobierno, los empresarios, que si queremos ganar más, necesitamos generar más productividad, no más costos. Claro. Entonces el sindicato va a generar más ingresos por su cuota sindical cuando haya más empleados, el gobierno cuando haya más empleados para tener más aportes jubilatorios, contribuciones, lo que sea. Y para que haya más consumo también, un consumo para generar productividad, porque hoy estamos en un círculo que es malo, no es virtuoso, es dañino. No tomo empleado porque termino siendo rehén de las cargas sociales, del ERT, del mismo empleado, de los abogados, del sindicato. Entonces tu cabeza no está centrada en cómo bajar los costos y generar productividad.
está centrada en al otro día en ver qué conflicto tenés, aparte de lo financiero que tienen las pymes. Entonces yo veo muy bien que haya un decreto que marque, digamos, el sentido donde se quiere ir con las leyes a nivel de gobierno. Lo cual no impide que el Senado pueda tratar o la Cámara de Diputados reformar y haber una ley después. Las cámaras son autónomas. Claro. Lo que sí no podemos estar un montón de tiempo diciendo, bueno, como no se trata, seguimos con esto. Y después, ¿quién tiene la culpa de que no se genera empleo o de que se siguen perdiendo puestos de trabajo? O sea que el mecanismo sería, ahora imponemos las reformas por decreto y el decreto va para la convalidación en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Nación. Sí, de acuerdo a los mecanismos legales. También tenemos que ver que he visto hoy en los medios a la tarde, haciendo, digamos, un rápido paneo, tratando de uno siempre de interpretar mejor lo que es este decreto ley, que también el Colegio de Abogados va a plantear un amparo sobre el uso del decreto. Entonces, tenemos que ver cuáles son las medidas que realmente van a regir, y también me parece que tenemos que, de alguna manera, armar un gran consenso para que esto cambie, porque si, lo decía Einstein, no se pueden lograr resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Claro, claro. Si queremos bajar los costos, queremos generar empleo, tenemos que pensar que si queremos empleo para la juventud, hay que hacer reformas y hacer concesiones a las empresas, los sindicatos y el gobierno para un primer empleo. Si queremos ser competitivos, más con las señales que está dando Estados Unidos ahora sobre la competitividad en una serie de cosas, tenemos que bajar los costos, y los tenemos que bajar todos. Si no bajamos el costo laboral, si no bajamos el costo de RT, no vamos a bajar mucho los costos si seguimos teniendo inflación y si seguimos generando aumento. O sea que usted está viendo... competitivo en ningún lado en el futuro, sino... O sea que usted está viendo desde la CGE que vamos a avanzar hacia un mundo más difícil para sobrevivir para las economías emergentes, las economías... Más competitivo, vía mejora de precio. Recordemos que Estados Unidos se ha convertido en uno de los lugares donde la energía es la más barata del mundo y prácticamente son autosuficientes. Más competitividad, menores costos en el mundo. Si vemos los países asiáticos para competir con nosotros, lo vemos en varios rubros, como el de la ropa, el del calzado, bueno, varios rubros, ¿no? Que es casi imposible competir con ellos. Entonces tenemos que dar señales de ir cambiando algunas cosas internas también. Cuénteme, por favor, la CGE, ¿a cuántas empresas representa en la Argentina? Bueno, la CGE es una de las únicas entidades de cuarto grado. A su vez tiene como entidad de tercer grado la Confederación General de la Industria, Comercio y Servicio y Producción. Pero es una entidad que tiene las federaciones provinciales, la Federación Económica de Tucumán, la de Córdoba, la de Formosa, la de Santiago, la de Río Negro, por ir nombrando algunas. Entonces cada federación tiene agrupadas sus cámaras donde pertenecen los empresarios. Pero también los empresarios trabajan de manera directa hoy con la CGE, o es lo que estamos buscando en esta reorganización de la Confederación General Económica, ¿no es cierto? Sí. Lo que sí tenemos es un parámetro, y ahora en febrero, el 15 de febrero, hacemos la otra reunión de Comisión Directiva Nacional, en donde le hemos pedido a los representantes de cada provincia que nos traigan un informe de cómo es la situación cada provincia. A ver, por ejemplo, no es lo mismo Córdoba, que es una provincia, la principal productora de soja prácticamente de la Argentina, que si vamos a Río Negro, donde tenemos el conflicto, o Neuquén, con las frutas, con lo que valen las frutas allá y con lo que nos cuesta a nosotros cuando las compramos para comer. Claro. Una economía que está parada, donde las mismas variables económicas no produjeron, por ejemplo, los mismos resultados, que es lo que venimos sosteniendo, que debe ser todo por sectores. Es decir, que ustedes representan a empresas de todo el país. Exactamente. Le pregunto, porque... Estamos organizados por cada provincia. Claro, claro. Le pregunto esto porque ya se ha expresado la Unión Industrial a través del vicepresidente Daniel Funes de Rioja diciendo que esta decisión del gobierno es una decisión justificada en base a las razones de emergencia que ameritaron la medida. Dijo que la UIA viene pidiendo desde hace tiempo la adecuación de las normas de riesgo de trabajo porque se ha reducido la siniestralidad, es decir, la cantidad de accidentes
se ha reducido un 70% más o menos. Sí, lo que pasa es que, a ver, cuando yo digo que el gobierno marca el rumbo en el sentido de bajar los costos y cambiar esto de poner la RT, creo que tenemos posiciones similares con la UIA en eso, porque siempre va en mejora de los costos laborales, pero eso no va en detrimento del cuidado del empleado, que son dos cosas distintas. Porque acá lo que se busca es bajar el costo, pero también vía la litigiosidad, que te aumenta muchísimo el costo a las empresas. Claro, claro. Porque la litigiosidad también forma parte del costo que la RT tienen, cuando te calculan la tarifa, digamos, o el costo mensual. Perfecto. Ahora bien, hay muchas cosas que tenemos que trabajar para ir cambiando. Es decir, esto es una medida que será perfectible vía Congreso o perfectible vía el Estado, pero hay una clara medida de trabajar en el sentido de bajar los costos, de reducir la litigiosidad y propender al trabajo. Es decir, que para ustedes, como, digamos, de algún modo, piensan que esta modificación a las normas de riesgos del trabajo le va a dar mayor previsibilidad para generar empleos a las pequeñas y medianas empresas. Pero, por supuesto, cuando vos tienes un número que sabes que la fórmula de cálculo no es la caja de Pandora, cuando sabes que hay una, como está previsto ahora, por supuesto todos estamos revisando, que está antes que nada una junta médica, una determinación. Entonces cuando vos empezás a tener previsibilidad en los costos, previsibilidad en la baja siniestral, que es cierto lo que dice Funes Rioja, que está bajando, porque a todas las empresas también las multan o les exigen cada vez más cosas, pero esa exigencia no siempre se traduce en una baja de costo. Entonces, yo creo que hay varios componentes que hacen que este decreto tienda a la situación de dar una señal clara, de bajar los costos, reducir la incertidumbre en la siniestralidad. Porque ha habido casos, en definitiva, que el empleado no cobró grandes diferencias de más por la siniestralidad que tuvo, ni por la litigiosidad que hubo. Claro, claro. Entonces, aquí la pregunta del millón es a quién se beneficiaba. Y esto es propio de los errores cometidos en la reforma del 2012. En el mercado se habla de la industria del juicio, ¿no? Y bueno, siempre tenemos ese problema añadido a la industria de la productividad. Que eso es algo que vos no podés ni medir objetivamente ni en el tiempo. Entonces, ¿cómo vos reducís esos problemas que no podés medir? Reduciendo la posibilidad de tener problemas. En este caso, si sumás el costo laboral, el costo impositivo, el costo del RT, la inflación, los aumentos de salario todos los años, la única que te queda es reducir el personal. Y si reducís el personal, bajamos el consumo interno. Y si bajamos el consumo interno, estamos cada vez peor. Entonces las señales son que no hay que eliminar el empleo, que hay que corregir las variables que distorsionan el empleo. Y este es uno de los elementos distorsivos para la generación que impiden la generación de empleo. Como bien vos dices, es uno que hay que corregir. Entonces, ¿qué falta después para corregir? Bueno, nosotros planteamos, por ejemplo, ver dos temas. Una ley o un decreto ley o un acuerdo con las empresas y los sindicatos y el gobierno sobre el empleo joven. Hay un exitoso programa en Córdoba que se llama PPP, que se llama Programa Primer Paso, y que ha permitido incluir a muchos jóvenes en el mercado laboral. Es un programa que es un año de pasantía. Nosotros hemos estado reunidos con el ministro Treaca. El ministro Treaca está muy comprometido con la generación de empleo y con la generación de empleo joven. Nos ha manifestado que el gobierno piensa hacer un fuerte, digamos, avance en ese sentido y comprometerse en una reducción de costos también. Claro. Y eso es importante, ¿por qué? Porque te permite también tomar empleo joven, te permite bajar los costos y te permite tener una previsibilidad de X cantidad de tiempo sobre el costo que vas a tener. Oscar Gentili. Entonces empieza a cambiar la tendencia a tomar empleo. Claro. De no tomar o despedir, a no despedir y después ir tomando. Por supuesto, sin afectar la masa salarial que vos tienes, porque seguramente para acceder a estos beneficios no vas a despedir los anteriores para ir a esto. Absolutamente, Oscar Gentili, ya estamos en el límite. Claro, el ministro.
Perfecto, ya estamos en el límite horario de política, producción Perdón, y trabajo perdón. aquí en AM 1420 Radio Dime. Le agradecemos muchísimo su participación, sus aportes y vamos a tener el micrófono abierto en cualquier momento para seguir analizando estos temas. Estoy a disposición de ustedes y muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo. Igualmente.